las formas geométricas, en la geometría de las cosas, en las líneas, en las diagonales, en las sombras, en la relación que hay de las cosas de cerca y de lejos, en fin, con lo que sea, porque cada quien se va a conectar distinto. Y luego entonces empieza esa pulsión de la que hablaban la semana pasada, que empieza a ser una latencia, una constancia, ya desde un asunto, repito, consciente, ¿ok? Esa es la, ¿cómo se llama? La meta, que sea consciente. Por eso pongo acá, la clave es conciencia, que en realidad la clave, más allá de la conciencia, la clave es cuestionarse, ¿ok? Cuestionarse. ¿Qué es? ¿Cómo cuestionarse, Néstor? ¿Cómo es eso? Bueno, porque es simplemente ir viendo, decía, qué estás mirando, con qué te estás conectando y por qué. ¿Qué está sucediendo en ti? ¿Por qué eso te está moviendo? Porque por algo te está llamando la atención, ¿sí? Por algo te está llamando la atención. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? En ti. Entonces, un poco de ese mirar afuera, ver cómo impacta adentro, en ti, finalmente, que eres quien hace la fotografía, ¿sí? Este asunto pasa por lo siguiente, fíjate, cuestionar lo que estoy viendo, te lleva a mirar o me lleva a mirar, ¿sí? Cuestionar lo que estoy mirando, ya sabemos que mirar es ver con, ¿qué cosa? Conciencia de lo que estoy viendo, ¿sí? De lo que me está generando un pulso eléctrico en mis ojos y en mi cerebro. Hacerlo conscientemente, eso es mirar. Entonces, cuando tú te cuestionas qué estás viendo, empiezas a mirar. Ahora, cuando empiezas a mirar y te cuestionas qué estás mirando, eso te va a llevar a conectarte con las cosas, con lo que estás mirando. ¿Entiendes? Y en esa conexión con las cosas, ojo, conexión o desconexión, porque el hecho de que tú digas, no me estoy conectando con esto, bueno, de alguna manera también te estás conectando con otra cosa, solo me explico. Entonces, esa conexión, cuando tú luego te conectas y vienes y cuestionas con qué es lo que te estás conectando, con qué me estoy conectando, eso te va a llevar a tu propia narrativa, ¿ves? Y todo pasa por cuestionarse en qué se está viendo, en qué te estás fijando, de qué te estás dando cuenta, a qué le estás prestando atención cuando haces tu fotografía. Y esto, ojo, que pasa con absolutamente todas las cosas de la vida, en realidad. Si nos ponemos esotéricos, esto aplica para todo, para absolutamente todo lo que tú quieras. En lo que tú empiezas a cuestionarte qué es lo que a qué le estás prestando atención, ¿sí? Te vas a ser consciente de lo que tiene tu atención. Y en lo que seas consciente de lo que está capturando tu atención, eso te va a llevar a conectarte, a establecer una conexión con esa cosa. Y cuando te cuestionas, ajá, pero ¿por qué yo me estoy conectando con esto? Eso te lleva, ahí lo digo, a tu propia narrativa, no es más que a tu propio, a tu discurso personal, a quién eres, a lo que eres finalmente. ¿Sí? Hay una, ¿cómo se llama esto? Como una máxima, yo no sé cómo llamarlo. Adriana
Oriana Serpa me sabrá ayudar aquí con esto, esposa. ¿Cómo es el asunto ¿cómo es? Como hago una cosa, hago todas las cosas, ¿no? Ajá, estás muteada. Desmuteate, por favor. Sí, eso, como hacemos una cosa, solemos hacer la mayoría de las cosas. Ajá. Como hacemos una cosa, hacemos todas las cosas. Perfecto. Esto es como te conectas, como miras una cosa, te conectas y miras con todas las cosas. Eso es perfectamente extrapolable a todas las situaciones, ¿sí? Como en el caso de la fotografía, como tú te conectas con lo que estás fotografiando o no te conectas con eso, asimismo te va a suceder con todas las fotografías que hagas en realidad, ¿sí? Si tú dices, yo, ¿cómo se llama? A mí me encanta la fotografía, ¿cómo se llama? Macro, la fotografía macro de fauna y estas cosas, ¿no? Las florecitas y todo eso. Y porque me encanta, no sé, acercarme la foto, ver el detalle, la textura, la cosa de las flores, del grillito, de lo que sea. Bueno, genial. Si a ti te sueltan y te dicen, bueno, mira, quiero que hagas estas fotos aquí en esta boda, tú vas a hacer exactamente lo mismo. Lógico, no te vas a poner así encima de la novia o del novio, por ejemplo, ¿no? En el caso de la boda. Pero sí te vas a acercar más de lo normal, digamos, porque eso te lleva, esa pulsión interna te lleva a acercarte. Eso es así, ¿sí? Entonces, muy importante es, al establecer esta conciencia, porque es todo un mecanismo. No solamente es hacerte consciente de lo que estás viendo, es decir, no solamente es mirar, sino empezar a cuestionarte qué estás mirando, por qué lo estás mirando, por qué te estás conectando con eso, y eventualmente vas a llegar a ese elemento que es tuyo, y tú vas a decir, bueno, lo que pasa es que a mí me llama la atención esto y esto. Ojo, desde un punto de vista absolutamente consciente, o sea, ya tú sabes que a ti te gusta tales y tales cosas. ¿Se entiende todo esto? Uh-huh. Sí, sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bien, ahora esto nos lleva evidentemente al asunto del diario fotográfico, del diario en general primero, porque les decía, esta clase es la primera parte. La semana que viene terminamos el asunto del diario, porque la semana pasada no hablamos absolutamente nada del diario, solo la mirada. Y hoy apenas vamos ahorita a tocar un poquito del diario. Entonces, en la lectura que les pasé, dice, la literatura, todos lo leyeron, la literatura reproduce en imágenes aquella parte de la realidad que las instituciones no pueden aprender y llena el espacio que éstas han dejado libre. La literatura no reproduce el mundo, sino que contraponiendo antimundos a la realidad, es un continuo proyectar, fíjense esa palabra, proyectar y poner a prueba formas inéditas de percibir y de sentir las cosas. Voy a repetir esta última parte. La literatura no reproduce el mundo, sino que contraponiendo antimundos a la realidad es un continuo proyectar y poner a prueba formas inéditas de percibir y de sentir las cosas. ¿Ok? Y cuando digo literatura, pueden ahí tranquilamente sustituir y poner fotografía y lo vuelven a leer y es exactamente lo mismo. ¿Ok?
porque en realidad estamos hablando del arte, de cualquiera que sea. ¿De acuerdo? Originalmente, el auténtico diario y la literatura eran dos ámbitos completamente distintos y esencialmente inconciliables. No tenían nada que ver. El diario, por su misma definición, no era un género comunicativo. El diario, ese diario de mi querido diario. Hoy he visto al chico que me gustaba. Ese diario de niño, de infancia, de adolescencia, ese diario que era diario íntimo. Luego la literatura, bueno, lo tomó y hizo el diario íntimo como un género literario. Y actualmente existe la bitácora visual, que es un diario fotográfico, que ya tiene otra cosa, otro asunto, otra intencionalidad. Entonces, no era un género comunicativo, porque ahí viene, acá se me cambió. Bueno, los llamados ámbitos mediales de la lengua, con sus contenidos y estilos específicos, sirven para ordenar y dar sentido a la complejidad y al carácter caótico de lo real. De este modo, hacen posible que la sociedad los domine y vivan en ellos. Es decir, hay un elemento que vamos a llamar ámbitos mediales de la lengua, de cómo nos comunicamos, ¿sí? Estos ámbitos mediales, lo subrayé ahí, sirven para ordenar y dar sentido a la complejidad y al carácter caótico de la realidad. La realidad es caótica, el mundo es caótico, es su naturaleza serlo, ¿sí? Estos ámbitos mediales son cuatro. El ámbito personal, el ámbito público, el ámbito profesional y el ámbito académico. El ámbito personal es conversaciones con los amigos, familiares. Público es, bueno, con intenciones públicas para obtener algo en un ámbito social. Cuando tú vas a un supermercado, te atiende la cajera y le dices buenos días, buenas tardes, etcétera. Eso es un ámbito público. El ámbito profesional, bueno, evidentemente de las situaciones laborales, y el ámbito académico, como por ejemplo esta situación, un ámbito académico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos comunicamos de forma distinta dependiendo de en qué ámbito nos encontramos. No le hablas igual a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu esposa, que a la cajera del supermercado. Esperemos que no. Y no le hablas igual a esto a como hablas en tu trabajo o como hablas en un aula de clase. ¿Me explico? Son distintos ámbitos mediales, es decir, de comunicación que tenemos, distintas maneras de comunicarnos. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante entender la naturaleza de las comunicaciones. Hay una comunicación interna, hay una comunicación externa y externa pública normal, externa profesional y externa académica en el sentido del aprendizaje, ¿sí? Y en todos estos estadios te comunicas de forma distinta. Repito, ¿por qué es importante saberlo y diferenciarlo, hacerlo conscientemente? Bueno, porque en el caso del diario, decía en un principio, el diario era absolutamente una cosa personal, era para ti. Era como te escribías cartas a ti mismo, ¿sí? Luego la literatura lo toma y empiezan los diarios literarios y ya el asunto muta. Y entonces ya esa comunicación, esa manera de comunicarte ya no es personal, ya pasa a un ámbito, a un estadio público, porque es como que me hablo a mí mismo, pero para que tú lo veas. ¿Se entiende? Entonces ya es distinto.
Entonces es como que sí te estás hablando a ti mismo, pero con una intención pública de mostrarlo, de ser mostrado. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Bien. Entonces, estos estadios, decía, sirven para ordenar y dar sentido a la complejidad y al carácter caótico de lo real. Es lo que para eso nos sirve la lengua, la comunicación, ¿sí? Ahora bien, desde un punto de vista funcional, la literatura es un sistema proyectivo, vuelvo de nuevo, proyectivo de entendimiento mutuo, en el cual se actúa sobre la conciencia de otros sujetos, los espectadores o los lectores. Es decir, en donde yo, y fíjense bien, ahí es donde está literatura, les decía hace un rato, vamos a cambiarlo por fotografía y vamos a leerlo de nuevo. Desde un punto de vista funcional, la fotografía es un sistema proyectivo de entendimiento mutuo en el cual se actúa sobre la conciencia de otros sujetos. Estos son los espectadores o lectores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un diario, de una bitácora, entonces es un diálogo íntimo, pero ¿qué cosa? En donde vamos a proyectar lo que queremos proyectar conscientemente para que sea recibido por otros sujetos que son los espectadores o lectores. ¿De acuerdo? Los espectadores o lectores. ¿Ya? Esto se los voy a pasar ahorita. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Es muy importante. Sí. Parece como tonteritas, pero van sumando, porque nos van llevando al estadio que queremos, que todavía no estamos allí, evidentemente, porque es un trabajito que vamos haciendo. La semana pasada fuimos viendo hacia afuera, esta semana vamos a ir viendo hacia adentro de la casa, los espacios comunes, esos espacios que es cotidiano, que tú dices que fastidio, llega a la casa, tengo que ordenar, ese sitio que es tu realidad,